Hola, en el día de hoy vamos a ver el método de pronóstico, el método estático por series de tiempo. Antes de hablar del método estático por series de tiempo, primero hablaremos un poco de las formas o variedades del cálculo del componente sistemático del pronóstico. ¿Sí? Entonces, ya habíamos hablado inicialmente que para aplicación del método estático, eh, la demanda histórica observada debe tener una tendencia y un componente estacional identificable. ¿Sí? Dentro de la forma del cálculo del componente sistemático tenemos el multiplicativo, ¿sí? Donde el componente sistemático es igual a la tendencia por el nivel por la tendencia por el factor estacional. Sencillamente los tres valores o los tres factores se multiplican, los tres componentes. El aditivo, ¿sí? Que es básicamente una suma entre el nivel, la tendencia y el factor estacional. Y el componente mixto, ¿sí? Donde el nivel y la tendencia se suman y estos dos a su vez se multiplican por el factor estacional, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar la demanda futura, ¿sí? Con el componente sistemático, ¿sí? Mixto. Esa es la que vamos a utilizar. Bueno, de los pasos para estimar la demanda por el método estático, ¿sí? Tenemos cuatro pasos. El paso inicial es determinar o desestacionalizar la demanda real observada, ¿sí? Por medio de esta fórmula, ¿sí? ¿Qué es lo que básicamente vamos a determinar? Básicamente el comportamiento, ¿sí? De la demanda en el tiempo, pero sin estos valores pico, ¿sí? Cada valor pico va amarrado a una estacionalidad. Entonces la idea de desestacionalizar es determinar esos valores pero sin esta estación, ¿sí? Para eso debemos determinar inicialmente lo que es la periodicidad, ¿sí? De la demanda, que es básicamente cada cuántos periodos se repite ese ciclo estacional, ¿sí? Cada cuántos periodos se repite ese ciclo estacional. Ahorita más adelante en un ejemplo lo vamos a ver de una forma un poco más aplicada, ¿sí? Hay una variedad de esta fórmula, ¿sí? Cuando P, ¿sí? Que es la periodicidad, es impar, entonces se utiliza esta fórmula acá abajo, ¿okay? Bueno, el segundo paso es estimar el nivel y la tendencia. Esto lo hacemos por medio de regresión lineal, ¿sí? Donde determinamos lo que es el intersecto y la pendiente de la ecuación de la recta, ¿sí? Ahí con Excel nos podemos ayudar mucho en ese caso, ¿sí? Y ya aquí con medio de esta fórmula vamos a determinar la demanda desestacionalizada ya en todos los periodos, ¿sí? En todos los periodos. Posteriormente, como paso 3, vamos a determinar los factores estacionales, ¿sí? Donde básicamente el factor estacional va a ser igual a la demanda real observada de un periodo t determinado entre su demanda desestacionalizada de ese mismo periodo, ¿sí? Por ejemplo, si ya tenemos una demanda del periodo 3, una demanda observada, eso lo dividimos entre la demanda desestacionalizada calculada en el paso 1, ¿sí? Para ese periodo, ¿sí? Y además de eso, entonces estimamos ya la demanda, los factores estacional ya, pero para cuando vamos a determinar el periodo futuro, ¿sí? Entonces en este caso sería las sumatorias, ¿sí? Las sumatorias de los factores estacionales de los periodos, ¿sí? En los cuales se repite ese ciclo, ¿sí? Entre el número de periodos donde el ciclo es similar, ¿sí? Entonces podemos decir que hay 2, 3, 4 periodos, ¿ya? Y el último paso es ya de hacer el pronóstico, ¿sí? En el periodo futuro deseado.
¿sí? Aquí vamos a utilizar entonces, como lo miramos en la diapositiva número 2, ¿sí? Donde F sub TL es la demanda en el periodo deseado, el periodo futuro, ¿sí? L es el nivel, ¿sí? Y T es la tendencia, ¿sí? Multiplicado ambos por el factor de estacionalidad, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos vamos a hacer un ejemplo con la ayuda de Excel para determinar el pronóstico de la demanda en los periodos 13 al 16. Aquí tenemos datos del periodo 1 al periodo 12, ¿sí? Ok, entonces miremos, hagamos el ejemplo en el archivo en Excel. Entonces ya aquí tenemos los datos en una hoja de Excel, y lo inicial o lo primero que hacemos es graficar los datos, ¿sí? De periodo versus la demanda, ¿sí? Seleccionamos, le damos a insertar, okay. Entonces aquí llenamos esto, andamos un poquito, ok, listo. Entonces inicialmente graficamos, y aquí de una podemos mirar si hay estacionalidad o no en los datos, ¿sí? Aquí podemos ver de que hay unos picos que se generan cada 4 periodos, ¿sí? Cada 4 periodos se generan estos picos, ¿sí? Entonces estos picos pues le llamamos picos, pero en realidad son estaciones, ¿sí? Son los ciclos. Entonces podemos mirar de que estos periodos, esta periodicidad se da cada 4 periodos, ¿sí? Cada 4 periodos. En este caso, en el ciclo 1, que es este de acá, se da en el 1, 2, 3, 4, ¿sí? En el segundo ciclo 1, 2, 3, 4, y en el tercer ciclo 1, 2, 3, 4. Entonces ya ahí inicialmente determinamos el valor de la periodicidad, que es P, ¿cierto? Entonces coloquémoslo por acá, P igual a 4 cada 4 periodos. ¿Ya? Buscamos la fórmula como para ayudarnos y hacer más rápido y más sencillo el cálculo en Excel, y hacer la fórmula. Ok, entonces la fórmula dice que P medio, ¿sí? Tenemos que determinar también P medio. Entonces P medio es igual 4 entre 2. Listo, el P medio es 2. Listo, entonces a continuación entonces vamos a hacer el cálculo de la demanda desestacionalizada de cada uno. Entonces lo damos acá y le colocamos aquí desestacionalizada 1, llamémoslo como 1. ok, entonces según la fórmula debemos de colocar, ¿sí?, la demanda en cada uno de estos periodos, ¿sí? Entonces, ejemplo, la demanda en el periodo T menos P medio. Entonces comenzamos para hacer la demanda desestacionalizada. Si comenzamos en el periodo 1, ¿sí?, tendríamos que reemplazar aquí por 1, ¿sí? Si comenzamos en el periodo 2, aquí reemplazamos por 2, ¿sí? Si comenzamos por el periodo 1, entonces sería la demanda del periodo 1 menos P medio. Entonces eso nos daría demanda en el periodo D-1, ¿sí? Y no tenemos un periodo D-1. Entonces por lo pronto aquí en el periodo 1 no podemos iniciar ese cálculo, o no podemos hacer ese cálculo. En el periodo 2 hacemos lo mismo, ¿sí? Reemplazamos 2 en esta ecuación acá, ¿sí? Sería 2 menos P medio, que es 2, ¿cierto? Daría 0. Entonces la demanda en el periodo 0 tampoco la tenemos, ¿sí? Entonces no podríamos aplicar esta fórmula tampoco. Iniciamos en el periodo 3. Entonces
decimos la demanda, aquí reemplazamos, entonces demanda de 3 menos P medio es 2, de 3 menos 2, 1, entonces aquí sería la demanda en el periodo 1, entonces aquí sí podríamos iniciar el proceso, ¿sí? Y consecutivamente lo hacemos para cada periodo, ¿sí? Ya al final también nos toca mirar hasta qué periodo hacemos ese cálculo, porque llega un momento en que este valor da mayor que 12, entonces ahí ya no podríamos hacer el cálculo. Entonces iniciamos aquí en el periodo 3, ¿sí? Siguiendo con la fórmula decimos igual. Ok, entonces aquí iniciamos, pues sería T menos P medio, sería la demanda entre el periodo T menos P medio sería 3 menos 2, ¿sí? Sería 1, ¿sí? Más 3 más P medio, que es 2, sería 5, ¿cierto? Entonces la demanda en el periodo 5 sería aquí, más 2 veces, ¿sí? La sumatoria entonces de la demanda, o de las sumatorias de las demandas que están en este rango, ¿sí? De periodos. Entonces entre el periodo 3 menos 1 más P medio sería 3 menos 1, 2, más P medio sería 4. Y acá sería T más 1 más P medio sería 3 más 1, 4, más P medio sería 6. Entonces se suman las demandas desde el periodo 4, ¿sí? Sumatoria de demanda del periodo 4 al periodo 6, ¿sí? Entonces damos suma el periodo 4, periodo 6, ¿okay? Entonces y eso dividido entre 8. Antes de eso coloquemos aquí paréntesis para que no se nos esto es lo que quería. Entonces colocamos entre paréntesis para que no se nos afecte la ecuación, el cálculo. ¿Bien? Esto entre 8, ¿cierto? 2P es 8, nos da 17,750. Entonces esto lo arrastramos, ¿sí? Lo arrastramos hasta el final. Sin embargo, desde el último periodo hacia arriba comenzamos a verificar qué datos o qué variables si cumplen esta variable que está acá, ¿sí? O qué datos cumple con estas variables. ¿Qué quiere decir con esta área de acá? ¿Qué quiere decir? Hay que mirar cuáles son las celdas que están después del periodo 12, ¿sí? En este caso, por ejemplo, E18, ¿sí? En E18, que es esta que está acá, aquí no hay datos, entonces esta no podría calcularse. Acá igual, ¿sí? E17 sería aquí, ¿sí? Y no tenemos datos de demanda del periodo 17, perdón, en la celda de 17, lo borramos. Y esta última, ¿sí? Sí tiene datos en la E16, que es la correspondiente al periodo 12. ¿Ya? Entonces ya con estos datos hacemos ya calculamos la demanda desestacionalizada número 2, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Básicamente tenemos que determinar el nivel y la tendencia, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer directamente con los datos de estos datos que están acá, de la demanda desestacionalizada 1 y la periodicidad, ¿sí? Para esto podemos utilizar la función análisis de datos de Excel, ¿sí? Acá no la tenemos en el momento, entonces la podemos sacar fácilmente. Vamos aquí a archivo, opciones, complementos, vamos a seguir complementos de Excel, vamos a ir y aquí seleccionamos la herramienta para análisis, ¿sí? Y le vamos a aceptar. Okay. Listo, entonces seleccionamos aquí datos, ¿sí? Y damos análisis de datos. Entonces aquí buscamos análisis de regresión y seleccionamos.
Entonces básicamente nos dicen cuáles son los rasgos de entrada de Y y los rasgos de entrada de X. Ya, X, ¿sí? X sería el tiempo, ¿cierto? Y Y básicamente la demanda. Entonces de los de Y serían estos que están acá, y los de X estos que están aquí, y le damos a aceptar. Entonces en otra hoja nos abrió, ¿sí? Nos abrió los datos de regresión. Entonces aquí tenemos el intersecto, ¿sí? El intersecto que es el nivel, y aquí tenemos la variable de X, ¿sí? Que sería la tendencia. Entonces acá nos vamos a esta fórmula aquí, entonces, y lo que hacemos, coloquemos aquí como X, como Y, perdón, X intersecto, perdón, coloquemos aquí pendiente y el intersecto. Okay, entonces intersecto, copiamos, pegamos, y la pendiente, que es este valor de acá, pegamos. Okay. Entonces decimos que la demanda es igual a el intersecto más la pendiente por, en este caso X sería el periodo de periodo 1. ¿Okay? Aceptar. ¿Sí? Y le damos, y aquí lo amarramos para que no se nos ruede. Y acá igual. Listo. Y lo copiamos hacia abajo. Listo. Aquí podemos ver las diferencias básicas entre la desestacionalizada 1 a la desestacionalizada 2. ¿Sí? Ok, entonces posteriormente a esto, ahora que vamos a calcular según el paso. Entonces aquí vamos a calcular los factores, ¿sí? Factor de estacionalidad. ¿Sí? Entonces aquí dijimos que eran los factores iguales de estacionalidad. Básicamente al valor, a la demanda observada, ¿sí? Perdón, la demanda observada, que sería esta, entre la demanda desestacionalizada, que sería esta en este caso. ¿Sí? Y esto lo bajamos, lo copiamos hacia abajo. Okay. Y aquí entonces tenemos los valores de demanda desestacionalizada. ¿Sí? Colocamos aquí con menos números para evitar confusión. Ok, entonces ya tenemos, en este caso ya tenemos tanto la demanda desestacionalizada, el factor desestacionalizado, la pendiente, el intersecto. ¿Sí? Entonces ya con estos datos podríamos determinar la demanda en el futuro. Antes de eso tendríamos que también calcular este valor que habíamos visto por acá, ¿sí? que es la demanda promedio, el promedio de los factores estacionales similares. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿cuáles son los factores que son similares? O los periodos que son similares, vamos a colocarlos con colores. ¿Sí? Entonces el periodo 1, ¿sí? Se repite o se asemeja al periodo 5.
¿sí? Y al periodo 9. ¿Ya? El periodo 2 se asemeja con el periodo 6 y el periodo 10. Y el periodo 3 se asemeja con el periodo 7 y con el periodo 11. ¿Sí? Y el periodo 4, ¿sí? Se asemeja entonces con el periodo 8 y el periodo 12. ¿Sí? Entonces lo que hace IR en este caso sería cuántos ciclos hay, cuántos ciclos se repite ese ciclo, ¿sí? Cada 3 ciclos, ¿sí? 3 ciclos, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces decimos S, que es la demanda, sería 1 de 1, ¿cierto? 5 y 9. Esto es igual a, entonces, a factor estacional 1, perdón, factor estacional 1 más factor estacional 5 del periodo 5 más el factor estacional del periodo 9. ¿Sí? Eso entre 3. ¿Ya? Como les dije, 3 es el número de ciclos donde se repite esa periodicidad, o digamos que donde hay esa similaridad. ¿Sí? Ahora volvemos con los otros, ¿sí? Eso sería S de el periodo 2, entonces 2, 6 y 10. Es igual, entonces al factor estacional de 2 más 4 más 6, perdón, 6 más 10 el periodo 10. Eso entre 3. Ok, hacemos lo mismo con los otros, sería 3, 7, ¿sí? Y 11. Igual a, entonces sumamos 1 más 7 más 11 entre 3. Aquí me faltó un paréntesis. Ok. De igual manera, ya con el último, ¿sí? Que este de acá, periodo 4, 8 y 12. Igual a 4 más 8 más 12. Ok, entonces aquí tenemos entonces ya la demanda, perdón, el factor estacional, ¿sí? Por cada ciclo, ¿sí? Entonces ya aquí con estos datos ahora sí podríamos calcular la demanda en el periodo 13 al 16, ¿sí? Que es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo hasta acá, ¿sí? Y nosotros vamos a dar ese valor aquí. Quitemos esto aquí y coloquémoslo acá. Listo. Entonces digamos aquí coloquemos la demanda futura. Listo. Entonces para esto
vamos acá entonces nuevamente y colocamos esta fórmula como para que no se nos olvide. Entonces en este caso sería L, que es básicamente el nivel, ¿sí? El nivel es intersecto, entonces sería este, ¿cierto? Más, entonces el periodo, que sería este, ¿cierto? El periodo por, ¿sí? La tendencia, que sería la pendiente, ¿sí? Y esto todo multiplicado por el factor de estacionalidad. Ahora, ¿qué factor de estacionalidad vamos a utilizar aquí? Entonces seguimos el ciclo, ¿sí? Como podemos ver acá, el periodo 13 es el que continúa después después del pico que se genera del periodo 12, ¿sí? Entonces se supone de que esta periodicidad se repite, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos que utilizar el factor estacional promedio, que se asemeja a estos puntos, ¿sí? A este punto, o sea, al punto que va inmediato de este punto pico, ¿sí? o de esta estación, ¿ya? En este caso sería factor estacional promedio de los periodos 1, 5 y 9, o sea, este, ¿sí? Multiplicamos por 9. Y esa sería nuestra demanda futura, ¿sí? Para ese periodo. Okay. Ahora, para el periodo 13, para el periodo 14, algo similar, ¿sí? Algo similar. Aquí podemos utilizar los mismos valores de nivel, ¿sí? Y de tendencia. Aquí copiamos, sin embargo aquí en este valor de factor estacional, entonces como es el periodo 14, ¿sí? Se supone que también se repite este ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el periodo que es continuo hacia el periodo 13, ¿sí? Y aquel periodo que se parece al periodo 13 son los periodos 2, 6 y 10, ya nuevamente, que es el periodo en el cual ya comienza a aumentarse nuevamente la demanda, ¿okay? Entonces en este caso sería este factor estacional.